Hay una sensación que nadie te enseña a nombrar. No es tristeza exactamente, no es enojo, es algo más profundo, más raro, más incómodo que todo eso. Es la sensación de que algo no cuadra, de que el mundo funciona con una lógica que nunca te explicaron del todo, pero que de alguna manera se espera que sigas sin cuestionarla. Como si hubiera un manual secreto de cómo vivir, cómo sentirte, cómo reaccionar. Y tú llegarás tarde a la clase donde lo repartieron. ¿Lo has sentido? Ese momento en que estás en medio de una conversación normal, o en una reunión familiar, o simplemente manejando solo, y de repente te cae encima una culpa que no puedes explicar. No hiciste nada malo, no lastimaste a nadie, pero ahí está, pesada, instalada en el pecho como si fuera tuya de toda la vida, como si deberle algo a alguien fuera tu estado natural de existencia. O la ansiedad. Esa ansiedad que aparece a las 2, 3 de la madrugada, y que no tiene nombre ni causa precisa, solo la certeza vaga y aterradora de que algo va a salir mal, de que no eres suficiente, de que en algún momento alguien va a descubrir que fallaste en algo fundamental, aunque no sabes exactamente en qué. Si alguna vez has sentido eso, quiero que sepas algo que nadie en tu familia, en tu escuela, ni en ninguna iglesia te dijo. Eso no nació en ti, fue puesto ahí, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Lo que sientes no es una falla de tu carácter, no es debilidad espiritual, no es consecuencia de tus pecados, ni señal de que algo está roto dentro de ti. Es el resultado de siglos de ingeniería social perfectamente diseñada para que una persona, cualquier persona, se sienta permanentemente en deuda con algo más grande que ella misma, con Dios, con la familia, con la patria, con la sociedad, con una lista interminable de entidades que nunca pidieron tu opinión, pero que llevan toda tu vida pidiéndote cuentas. El sistema funciona porque logró algo brillante y brutal al mismo tiempo: convencerte de que el juez está afuera, que existe una mirada eterna, una figura de autoridad, una fuerza moral superior que te observa en todo momento y que lleva un registro de cada error, cada duda, cada momento en que te atreviste a pensar diferente. Y mientras creas que ese juez existe y está afuera de ti, vivirás a la defensiva, vivirás pidiendo permiso, vivirás con miedo de ser tú mismo a tiempo completo. Eso no es fe, eso es control. Y lo más sofisticado del asunto es que no necesitas que nadie te vigile en realidad. Con el tiempo, tú mismo te conviertes en el guardia de tu propia prisión. Interiorizas la mirada, adoptas la voz del juez como si fuera tu propia conciencia, y empiezas a castigarte solo, sin que nadie tenga que darte una orden, porque ya aprendiste tan bien las reglas que las aplicas de manera automática, constante, implacable. Eso es lo que los filósofos llaman moral compulsoria, la idea de que naciste con una deuda original que nunca terminas de pagar, que cada equivocación es evidencia de tu insuficiencia fundamental, que la culpa es la moneda con la que compras el derecho de seguir perteneciendo, y durante siglos nadie tuvo una respuesta real para eso, solo más capas encima, más ritual, más confesión, más autoayuda, más meditación, más técnicas para manejar la ansiedad que nadie te explicaba de dónde venía en realidad. Hasta que en el siglo XVII, en un cuarto pequeño en Ámsterdam, un hombre se hizo la pregunta que nadie se había atrevido a hacer con esa claridad y esa frialdad. La pregunta no era religiosa ni política, era casi matemática. Era: ¿y si Dios no está afuera? ¿Y si todo lo que nos dijeron sobre la naturaleza de Dios, sobre el juicio, sobre el pecado, sobre la culpa como consecuencia de desobedecer a una voluntad superior, estaba construido sobre una premisa falsa?
¿Y si Dios no tiene voluntad en el sentido en que nos la pintaron? ¿Y si no hay ninguna figura ahí arriba llevando un registro de tus errores, esperando el momento de cobrarte? ¿Qué le pasaría entonces a la culpa? ¿Qué le pasaría a la ansiedad de ser juzgado? ¿Qué le pasaría a esa sensación de vivir permanentemente en falta? El hombre que se hizo esa pregunta se llamaba Baruch Spinoza. Tenía 23 años cuando su propia comunidad lo expulsó con el decreto de excomunión más severo que se tiene registro en la historia del judaísmo occidental. No le dijeron exactamente por qué. El documento solo habló de abominaciones horribles y herejías monstruosas, sin especificar, sin juicio público, sin posibilidad de defensa, porque lo que Spinoza estaba pensando era demasiado peligroso para debatirlo. Era más seguro simplemente borrarlo. Su familia lo abandonó. Su comunidad desapareció. Vivió solo el resto de su vida, puliendo lentes ópticas para pagar el cuarto donde dormía, escribiendo de noche la obra que cambiaría la filosofía occidental para siempre, y que solo pudo publicarse después de su muerte, porque en vida habría sido destruida. No lo silenciaron porque estaba equivocado. Lo silenciaron porque tenía razón, y lo que descubrió, lo que escribió con la precisión de un geómetra y el valor de alguien que ya no tiene nada que perder, es la llave maestra que estás buscando. No la llave a una vida perfecta ni a una paz falsa de manual de superación. La llave real, la que abre desde adentro. Lo que Spinoza descubrió tiene la capacidad de desmantelar, de raíz, el mecanismo que produce tu culpa y tu ansiedad. No porque te diga que todo está bien y que no importa nada, sino porque te muestra, con una lógica que no puedes refutar, que el tribunal ante el que llevas toda tu vida defendiéndote no existe. Y cuando comprendes eso, no de manera superficial sino de verdad, en los huesos, algo cambia que ya no puede volver a su lugar. En los próximos capítulos vas a conocer esa idea, la idea que excomulgaron, censuraron, intentaron desaparecer y que sobrevivió a todo eso porque la verdad tiene esa costumbre molesta de resistir. Quédate, porque esto apenas empieza. Ámsterdam, 1656. La ciudad más tolerante de Europa, el refugio de los perseguidos, el mercado de las ideas libres, el lugar donde los filósofos más radicales del continente podían respirar sin que la Inquisición les pisara los talones. Si había algún lugar en el mundo donde un pensador podía existir con relativa seguridad, era ahí. Y aún así, no fue suficiente para Spinoza. El 27 de julio de ese año, los líderes de la comunidad judía sefardí de Ámsterdam se reunieron y emitieron un documento que hasta hoy los historiadores estudian con una mezcla de fascinación y perplejidad. Se llamaba Herem, una excomunión, pero no una excomunión ordinaria. Era la más severa, la más brutal, la más definitiva que se tiene registro en la historia del judaísmo occidental moderno. El texto declaraba que Spinoza había cometido abominaciones horribles y herejías monstruosas, que era un hombre perverso cuyas malas opiniones y malos actos se conocían de día en día, que merecía ser maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acostara y maldito cuando se levantara. No especificaron cuáles eran esas abominaciones. No hubo juicio. No hubo lista de cargos, no hubo posibilidad de defensa ni de apelación, solo la maldición, limpia, total, irrevocable, y la orden para toda la comunidad. Nadie podía hablar con él, nadie podía escribirle, nadie podía leer nada que él hubiera escrito, nadie podía estar a menos de 2 metros de su presencia, nadie podía hacerle ningún favor. Su familia, sus amigos de infancia, sus socios comerciales, todos desaparecieron de su vida en cuestión de días. Tenía 23 años, piénsalo un momento, 23 años, en una época donde la comunidad no era solo un grupo social, sino literalmente tu red de supervivencia.
tu acceso al comercio, a la protección legal, a la identidad. Perder la comunidad en el siglo XVII no era quedar mal con los conocidos, era quedar expuesto al mundo sin ningún escudo. Y Spinoza no retrocedió, no pidió perdón, no negoció, no modificó una sola línea de lo que estaba pensando. Eso nos dice algo importante sobre el peso de lo que tenía entre manos, porque un hombre que acepta ese nivel de destrucción personal antes que retractarse no está defendiendo una opinión, está defendiendo algo que sabe, con una certeza que va más allá del debate, que es verdad. ¿Y cuál era esa verdad tan peligrosa? En su forma más simple, era esta: Dios y la naturaleza son la misma cosa. No dos entidades separadas donde una creó a la otra y la observa desde afuera. No un ser sobrenatural que interviene en los asuntos humanos, que tiene preferencias, que se enoja, que perdona, que castiga, sino una sola realidad infinita, eterna, sin principio ni fin, de la que todo lo que existe es una expresión necesaria e inevitable. Spinoza lo escribió en latín con una frase que se volvería una de las más debatidas de la historia de la filosofía: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No Dios y la naturaleza como cosas distintas. Dios o la naturaleza, como si fueran dos nombres para exactamente lo mismo. Ahora quizás esto te suena abstracto. Quizás te parece una discusión técnica para académicos en salones con poca ventilación, pero quiero que te detengas aquí y pienses en lo que esta idea destruye en el momento en que la comprendes de verdad. Si Dios es la totalidad de la naturaleza, si Dios es todo lo que existe sin excepción, entonces Dios no está afuera mirando. Dios no tiene una perspectiva externa desde donde juzgarte. No puede tenerla, porque no hay afuera. Todo es adentro. Todo es parte de esa misma realidad infinita, incluyendo tú, incluyendo tus errores, incluyendo tus dudas, incluyendo los momentos en que rompes las reglas que alguien más decidió que eran sagradas. Y si no hay un Dios personal con voluntad y con juicio, entonces la culpa, tal como te la enseñaron, esa culpa que viene de haber desobedecido a una voluntad superior que te observa y te evalúa, no tiene fundamento metafísico real. No es una verdad eterna, es una construcción, una herramienta, una tecnología de control que alguien diseñó, que otros refinaron durante siglos y que tú recibiste como herencia sin que nadie te preguntara si la querías. ¿Puedes ver por qué eso era intolerable para las instituciones de poder de la época? La Iglesia Católica lo entendió perfectamente. Su libro anterior, el Tratado Teológico Político, fue colocado en el Index Librorum Prohibitorum, la lista oficial de libros prohibidos por el Vaticano. Lo pusieron en la misma categoría que las obras más subversivas de la historia intelectual de Occidente. Y no fue solo la Iglesia. El filósofo Gottfried Leibniz, uno de los intelectos más brillantes de su siglo, visitó a Spinoza en persona. Pasó horas con él, tomó notas, estudió su pensamiento con una profundidad que sus propias cartas documentan, y después, por el resto de su vida, negó sistemáticamente que ese encuentro hubiera tenido importancia. Lo minimizó, lo descartó. Hizo todo lo posible por distanciarse públicamente de las ideas de un hombre cuya influencia en su propio pensamiento es imposible ignorar si lees a ambos con atención. Porque estar asociado con Spinoza en esa época no era solo un problema académico, era un riesgo real para la reputación, para la carrera, para la seguridad personal. Así de peligrosa era la idea. Y aquí es donde quiero que lo traigas a tu vida hoy, porque sería muy fácil escuchar todo esto como historia antigua, como un drama interesante del siglo XVII, que no tiene nada que ver contigo. Pero tienes que preguntarte algo.
El sistema que expulsó a Spinoza desapareció. Las instituciones que necesitaban que creyeras en un Dios juez externo para mantenerte en línea dejaron de existir. La tecnología de la culpa, esa maquinaria que convierte la duda en vergüenza y la autonomía en pecado, ¿se fue a algún lugar? ¿O simplemente cambió de ropa? Porque el Dios con barba blanca que lleva un registro de tus pecados quizás ya no te convence de la misma manera que convencía a un campesino europeo en el 1600, pero la estructura es la misma. La lógica es idéntica. La idea de que hay una autoridad externa, ya sea Dios, ya sea la sociedad, ya sea la familia, ya sea el mercado, ya sea cualquier sistema colectivo de valores que no elegiste conscientemente, que te observa y te evalúa y ante quien estás permanentemente en posición de justificarte, esa idea sigue intacta. Sigue produciendo la misma culpa, la misma ansiedad, el mismo agotamiento de vivir como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no eres suficientemente bueno, suficientemente exitoso, suficientemente normal, suficientemente devoto, de lo que sea que se supone que debes ser devoto. La primera vez que leí a Spinoza en serio, no en un resumen, no en una cita motivacional, sino de verdad, sentado con el texto, algo se movió que no supe nombrar inmediatamente. No fue alivio exactamente. Fue más parecido a cuando enciendes la luz en un cuarto oscuro y de repente ves que el monstruo que creías que estaba en la esquina era solo una sombra rara de tu propia ropa en una silla. No desaparece el cuarto, no desaparece la oscuridad cuando la luz se apaga, pero ya no puedes tenerle el mismo miedo a algo que viste con claridad, aunque sea una vez. Eso es lo que Spinoza le hace a la culpa cuando lo entiendes de verdad. Y lo que viene en los próximos capítulos es exactamente eso, el mecanismo preciso, la lógica exacta con la que este hombre, solo en un cuarto de Ámsterdam, construyó el argumento más poderoso que existe contra el sistema que lleva siglos diciéndote que naciste en deuda. Existe un libro que cambió la historia de la filosofía occidental y que casi nadie leyó en vida de su autor, no porque fuera difícil de conseguir, sino porque Spinoza mismo decidió no publicarlo. Lo escribió durante años, lo corrigió, lo refinó con una precisión casi obsesiva y al final lo guardó. Se lo entregó a un grupo pequeño de amigos de confianza con instrucciones claras. Si algo me pasa, publíquenlo. Si no, no lo saquen todavía. Spinoza murió en febrero de 1677, a los 44 años. Tuberculosis, probablemente agravada por décadas respirando el polvo fino del vidrio que pulía cada día para ganarse la vida. Ese mismo año, sus amigos publicaron la obra de manera anónima, sin ciudad de impresión, sin nombre del autor, con todo el cuidado del mundo. Y aún así, en menos de un año, estaba en la lista de libros prohibidos en media Europa. El libro se llamaba Ética, y estaba escrito de la manera más extraña, más fría, más deliberadamente desconcertante que puedas imaginar para un texto filosófico, en forma de geometría, definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, corolarios, como si fuera un tratado de matemáticas, como si Spinoza estuviera describiendo no ideas sobre la vida humana, sino teoremas sobre la naturaleza del espacio. No fue un accidente estético, fue una decisión estratégica. Spinoza sabía exactamente lo que estaba escribiendo. Sabía que sus conclusiones eran tan radicales, tan incompatibles con todo el edificio moral y teológico sobre el que descansaba la sociedad de su tiempo, que si las presentaba de manera directa y accesible, serían destruidas antes de que alguien pudiera procesarlas. Entonces las blindó. Las enterró dentro de la lógica más neutral y rigurosa que existía. Las hizo tan difíciles de atacar emocionalmente como lo es atacar el teorema de Pitágoras.
y dentro de esa estructura geométrica demostró algo que ninguna institución religiosa o política de su época podía permitirse que la gente entendiera. Demostró que Dios no tiene voluntad, no en el sentido de que Dios sea débil o incapaz, sino en el sentido de que la voluntad, el deseo, la intención, el juicio, son categorías que aplican a seres finitos que quieren algo que todavía no tienen. Un ser infinito que lo es todo y lo contiene todo, no puede querer nada, porque no le falta nada. No puede tener preferencias, porque las preferencias implican que una cosa es mejor que otra desde una perspectiva particular. Y un ser infinito no tiene perspectiva particular, lo es todo al mismo tiempo. Por lo tanto, Dios no juzga, no en el sentido personal y moral que te enseñaron. No hay una mirada divina que evalúa tus acciones y decide si mereces recompensa o castigo. Lo que llamamos bien y mal no son categorías inscritas en la realidad por una voluntad superior. Son categorías humanas, útiles para la convivencia, construidas por comunidades con necesidades específicas en momentos históricos específicos. Y aquí viene la parte que quiero que escuches con toda la atención que puedas reunir ahora mismo. Si el bien y el mal no son absolutos grabados en la realidad por un Dios personal que te observa, entonces la culpa que sientes cuando los rompes no es una señal cósmica de que fallaste ante el universo. Es una respuesta condicionada. Es el resultado de haber internalizado un sistema de evaluación que alguien más construyó, que te fue transmitido antes de que pudieras analizarlo, y que tu mente aprendió a aplicar de manera automática como si fuera tu propia voz. Para por un segundo. En serio, detente aquí un momento. ¿Qué harías si esto fuera completamente verdad? No como concepto abstracto, sino como realidad operativa en tu vida cotidiana. Si la culpa que cargas no es una deuda real con una entidad real, sino el eco de una programación que recibiste sin consentimiento, ¿qué cambia? ¿Qué decisiones tomarías diferente? ¿Qué partes de ti mismo dejarías de condenar? No tienes que responder en voz alta, pero quédate con la pregunta, porque es ahí donde empieza el trabajo real. Spinoza llamaba a este proceso el camino hacia la libertad, y era muy específico sobre lo que significaba libertad. No era hacer lo que quisieras sin consecuencias. No era vivir sin valores ni sin ética. Era algo más preciso y más difícil. Comprender la causa de lo que sientes para dejar de ser su esclavo pasivo. Una persona que siente culpa y no sabe de dónde viene, está siendo movida por una fuerza que no controla. Una persona que entiende exactamente de dónde viene esa culpa, qué la produjo, a qué sistema sirve, todavía puede sentirla, pero ya no la obedece ciegamente. Ya tiene un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio vive la libertad real. Si este capítulo está removiendo algo en ti, si sientes que algo de lo que estás escuchando nombra una experiencia que llevabas tiempo sin poder articular, te pido que lo marques con un like ahora mismo, no por el algoritmo, sino como un gesto tuyo, para ti, de que esta conversación importa y quieres seguir teniéndola. Porque en el siguiente capítulo vamos a entrar en la mecánica exacta, el sistema preciso que Spinoza construyó para transformar la culpa y la ansiedad en algo completamente diferente. Y es ahí donde esto deja de ser filosofía abstracta y se convierte en una herramienta que puedes usar hoy. Hasta ahora hemos hablado de lo que Spinoza destruyó. Destruyó la imagen del Dios juez. Destruyó el fundamento metafísico de la culpa como deuda cósmica. Destruyó la idea de que existe una voluntad superior que te observa y te evalúa en tiempo real. Todo eso lo desmanteló con la precisión de alguien que no estaba interesado en provocar por provocar, sino en llegar a la verdad, aunque el camino fuera incómodo para todos, incluido él mismo.
Pero destruir no es suficiente, porque si solo te digo que el sistema de culpa que cargas es una construcción y no te doy nada a cambio, lo único que logro es dejarte en un vacío, y el vacío es incómodo. El vacío hace que la gente regrese corriendo a la prisión que conoce, porque al menos la prisión tiene paredes, y las paredes dan una sensación extraña de seguridad. Spinoza lo sabía. Por eso la segunda mitad de su trabajo no fue demolición, fue construcción. Y lo que construyó es uno de los mapas más útiles y más ignorados que existen para entender por qué sufres de la manera en que sufres y qué puedes hacer al respecto que no sea simplemente aguantar o distraerte. Todo empieza con una distinción que parece simple, pero que tiene consecuencias enormes. Spinoza divide las emociones humanas en dos categorías fundamentales. Las llama afectos pasivos y afectos activos. Y la diferencia entre los dos no es la intensidad ni el contenido emocional, es el origen. Los afectos pasivos son aquellos en los que eres movido por fuerzas externas que no comprendes. No los elegiste, no los iniciaste. Simplemente ocurrieron en ti como el viento ocurre en un árbol. El miedo, la culpa, los celos, la vergüenza, la envidia, la ansiedad sin causa aparente. Todos estos son afectos pasivos en el sentido de Spinoza, no porque seas débil por sentirlos, sino porque en el momento en que los sientes, algo externo te está moviendo y tú no sabes exactamente qué es ni por qué. Eres, en ese momento, más objeto que sujeto, más cosa que persona. Los afectos activos son los que emergen de tu propia potencia interna. La alegría genuina, el amor intelectual, la curiosidad, la generosidad que nace de la abundancia y no del miedo, el valor que viene de haber comprendido algo en lugar del valor que viene de no tener otra opción. Estos los produces tú. Son expresiones de tu propia capacidad de existir y de pensar. Y aquí está el punto central de todo el sistema de Spinoza, la idea que lo hace diferente de cualquier manual de autoayuda que hayas leído, de cualquier técnica de manejo de emociones que te hayan enseñado. La transición de los afectos pasivos a los activos no ocurre por voluntad, no ocurre por disciplina, no ocurre porque te repitas afirmaciones positivas, ni porque respires profundo, ni porque agradezcas cada mañana las cosas buenas de tu vida. Ocurre por comprensión, específicamente por comprender la causa de lo que sientes. Spinoza lo dice con una claridad que casi duele. Una emoción que es una pasión deja de ser una pasión en el momento en que nos formamos una idea clara y distinta de ella. No desaparece necesariamente, pero cambia de naturaleza. Pasa de ser algo que te ocurre a algo que puedes observar, analizar, y desde ahí decidir. Piénsalo en términos concretos. La culpa que sientes cuando haces algo que rompe las reglas de tu familia o de tu comunidad, aunque en el fondo sabes que no lastimaste a nadie, esa culpa mientras no la examinas te mueve de manera automática. Te hace pedir disculpas que no sientes. Te hace achicarte en situaciones donde no tendrías razón para achicarte. Te hace tomar decisiones basadas en evitar esa sensación, en lugar de basadas en lo que realmente piensas que es correcto. Eso es un afecto pasivo en acción, una fuerza que no comprendes completamente moviéndote en direcciones que no elegiste conscientemente. Ahora imagina que te sientas con esa culpa y en lugar de huir de ella o de obedecerla ciegamente, te haces una pregunta real. ¿De dónde viene esto exactamente? No de manera vaga, de manera concreta. ¿Quién te enseñó que eso era malo? ¿En qué contexto? ¿Con qué propósito? ¿Esa enseñanza te protegía a ti o protegía a algo o a alguien más? Si nadie que conoces se enterara de lo que hiciste, ¿seguirías sintiéndote mal? ¿O el malestar viene principalmente de la posibilidad de ser juzgado?
Esas preguntas no son para que te absuelvas de todo. Son para que distingas entre el remorso genuino, que nace de haber violado tus propios valores reales, y el ruido de culpa condicionada, que nace de haber violado las expectativas de un sistema que nunca te preguntó si lo aceptabas. Son dos cosas completamente diferentes, y mientras no las distingas, las vas a obedecer a las dos por igual, sin saber cuál merece tu atención y cuál merece que la dejes ir. Cuando leí esto por primera vez, sentí algo parecido a un clic interno, no dramático, no una revelación de película, más bien la sensación quieta de que algo que siempre estuvo ahí finalmente tenía nombre y forma, porque había pasado años sintiendo culpa por cosas que en realidad no creía que estaban mal, y nunca me había detenido a separar las dos capas. La capa de lo que yo genuinamente valoraba y la capa de lo que simplemente había aprendido a temer. Y Spinoza no me dijo que la segunda capa no existía. Me dio las herramientas para verla con claridad, para dejar de confundirla con mi propia voz. Eso es lo que significa libertad en el sistema de Spinoza. No la ausencia de emociones difíciles, no una vida sin fricción ni conflicto, sino la capacidad de pararte frente a lo que sientes y saber de dónde viene, saber qué parte es tuya y qué parte te fue instalada, saber cuándo responder y cuándo simplemente observar sin obedecer. Es una práctica, no una iluminación que llega de golpe y te transforma para siempre en una persona serena. Es el trabajo cotidiano de hacerte preguntas que la mayoría de la gente evita porque son incómodas, porque llevan a lugares donde el mapa oficial ya no sirve y tienes que navegar con tu propio criterio. Pero ese trabajo tiene una recompensa que ningún otro sistema te puede dar. Te devuelve la autoría de tu propia vida. Es exactamente de lo que vamos a hablar. No llegaste hasta aquí porque este video te entretuvo. Llegaste hasta aquí porque algo de lo que se dijo en estos capítulos resonó con una parte de ti que llevaba tiempo esperando que alguien lo nombrara. Eso no es casualidad. Eso es reconocimiento. Y el reconocimiento es el primer paso de todo lo que Spinoza estaba describiendo. Entonces hagamos lo que él hubiera hecho. Seamos precisos. Reunamos todo. Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, hijo de una familia judía sefardí que había escapado de la Inquisición portuguesa. Creció dentro de una comunidad que había sobrevivido siglos de persecución precisamente por mantener sus límites internos con rigidez. Y a los 23 años, ese mismo sistema que lo había protegido lo expulsó con la maldición más severa de su tradición, porque se atrevió a pensar con más honestidad que lo que las instituciones podían tolerar. Vivió solo el resto de su vida. Pulió lentes. Escribió de noche. Rechazó una cátedra universitaria que le ofrecieron porque habría requerido moderar su pensamiento. Rechazó una pensión que un noble francés quiso darle a cambio de dedicarle un libro, porque habría implicado una deuda de gratitud que comprometía su independencia intelectual. Murió a los 44 años sin fortuna, sin reconocimiento público, sin comunidad, sin familia. Y murió en paz, no en la paz falsa de quien se resignó, sino en lo que él mismo llamó beatitudo, un término latino que en español no tiene traducción perfecta. No es felicidad en el sentido moderno de la palabra. No es placer ni satisfacción ni ausencia de problemas. Es algo más parecido a la serenidad que viene de haber comprendido tu lugar en la totalidad de lo que existe, de haber dejado de pelear contra la realidad, exigiéndole que sea diferente de lo que es, de haber encontrado dentro de ti mismo una fuente de orientación que no depende de la aprobación externa para funcionar. Eso es lo que Spinoza construyó, no solo como teoría, como manera de vivir. Y ahora quiero que lo veas completo, como un sistema,
porque las piezas sueltas son interesantes, pero el sistema entero es transformador. Primero, Dios no es un juez externo, es la totalidad de la realidad, de la que tú eres una expresión necesaria e inevitable, no accidental, no defectuosa por naturaleza, necesaria, exactamente tan necesaria como cualquier otra cosa que existe en el universo. Segundo, la culpa tal como te la enseñaron, esa culpa que viene de haber desobedecido a una voluntad superior que te observa y te evalúa, no tiene fundamento real. Es una construcción histórica, social, institucional. Fue diseñada con un propósito específico dentro de sistemas específicos de poder. Y ese propósito no era tu bienestar, era tu obediencia. Tercero, la ansiedad existencial, esa sensación de que en cualquier momento serás descubierto, juzgado, insuficiente, castigado, nace directamente de creer que el juez existe y está mirando. Cuando comprendes de verdad que no hay ninguna mirada externa que lleve un registro de tus errores, la ansiedad no desaparece mágicamente de un día para otro, pero pierde su combustible principal. Ya no tiene una narrativa coherente que la sostenga. Cuarto, la libertad no es hacer lo que quieras sin consecuencias. Es comprender la causa de lo que sientes con suficiente claridad para distinguir entre lo que genuinamente valoras y lo que simplemente aprendiste a temer, entre el remorso real y el ruido condicionado, entre tu propia voz y la voz de un sistema que habla con tu acento porque lo internalizaste tan profundo que ya no sabes dónde termina él y dónde empiezas tú. Y quinto, el más importante de todos, este trabajo no se hace una vez y listo. No es una iluminación que llega y te transforma para siempre en una persona sin conflictos internos. Es una práctica. Es la disposición cotidiana de hacerte preguntas incómodas, de sentarte con lo que sientes en lugar de huir de ello o de obedecerlo ciegamente, de aplicar comprensión donde antes solo había reacción automática. Spinoza lo llamó el camino hacia la libertad, y fue honesto sobre algo que la mayoría de los sistemas de autoayuda no se atreven a decir: el camino es difícil.